Vamos a esperar un minutito para que ingresen todos los chicos, por favor. Vamos a esperar que ingresen un poquito más los chicos, un minutito más ya. Ya, bueno, ahora sí, buenas noches, no vamos a iniciar la clase 17. Les he pedido a los chicos de sexto B también que nos acompañen, ya que el día viernes hay feriado, entonces perderían la clase, ¿no? Y justo la clase de hoy es la misma clase para los dos cursos. Ya, vamos a iniciar a arrancar la clase. Ya de ser solo indicaciones para el examen final, hoy día Inge. Claro, sí. Me da ganas de tomar la evaluación final ahorita ya. Entonces, De comen- una. comenzamos, ¿no? Entonces, el tema de hoy vamos a tratar acerca del almacenamiento de datos y acerca un poquito de las comunicaciones. El objetivo de aprendizaje va a ser describir los diferentes tipos de datos y comunicaciones mediante el software de la View para la aplicación en el diseño de procesos. Ya, entonces,
vamos a arrancar con una lluvita de ideas. Eh, vamos, vamos a pensar, cada uno me va a pensar tres ideas de tres tipos de cómo almacenan ustedes la información, cómo piensan que se almacena la información. Vamos a hacerle en la aplicación Menti. Espero tener casi 120 ideas, ¿no? Casi estamos como 42 personas. Sí, vamos a, entonces van a abrir todo su menti.com y vamos a escribir el código, no les voy a escribir el código, es 87, van a abrir menti.com, no, 38, 90, 78. 78, 95, 75, 1, ¿no? Entonces, cada uno va a abrir su menti, ¿no? 78, 95, 75, 1. Entonces, ese va a ser el código. Vamos a pensar, van a escribir tres ideas de cómo ustedes almacenan los datos, ¿no? O cómo piensan que se almacenan los datos, o cómo ustedes almacenaron los datos durante esa carrera. Miguel Aguirre presente, ¿ya? Por favor, también poner en el chatcito los nombres y los apellidos y ponen el paralelo, ¿no? De sexto A o sexto B. ¿Ya? Ya, entonces ya tenemos la primera idea, una base de datos, dice cómo almacenamos datos. Inge, muy buenas noches. Inge, ¿de eso de almacenamiento de datos en algún programa especial o en qué? No, ¿cómo usted almacena sus datos? ¿Cómo almacena sus datos? Ah, ya listo. Gracias, Inge. Ya, memorias, variables de Arduino, servidores de almacenamiento, base de datos, discos duros, big data en la nube, RAM o rooms. Eso. Ya, muy bien, ya. Ya veo que la mayoría están participando, muy bien, ¿no? Ya esta sería la última clase del semestre, ¿no? De aquí, ¿cuándo volverán a tener una clase de control de procesos? ¿No? Bueno, a menos que hagan actualización, ahí se les dará la clase de procesos, pero ni tanto, porque ya como se acaba la malla tradicional, no sé cuándo de aquí se dará, ¿no? O se dará otra materia. Esta es la última clase de control de procesos. Dos. No, Inge, no diga actualización ya no, En la maestría, Inge. porque O en la es, maestría. es feo estar en actualización. Mejor no se queden en actualización, compañeros, porque es horrible. Ya, horrible, ¿no? Dice, ya. Maestría, Inge, maestría. Cállate, Jordi, ya. Ya en la maestría. Silencio, la señora. Sáquele Herrera, La Inge. señora Herrera, Inge. Sáquenle, señora, no habrá mucho pelea, Que Inge. les acompañaron a todas del Barcelona, Inge. Inge, Ya, por favor, Ese sáquenle falso. al señor Herrera, por favor. ya, por favor, van a silenciar los micrófonos, ¿ya? Ya, entonces, chicos, la mayoría ha vuelto me dicen discos duros, ¿no? En realidad, la mayoría de veces nosotros como estudiantes, como profesionales, almacenamos nuestros archivos en un disco duro, ¿no? O en una memoria flash. Sí, ya un poquito, si ya vamos hablando de la nube, ya utilizamos los servidores. En este caso, bueno, yo utilizo ahora el Google Drive, ¿no? Que es un servidor de Google, el cual nos permite almacenar información. Tiene una limitante de información, ¿cómo decir?, de bits que se deben almacenar. Sí, entonces, a ver, vamos a hablar. Otros dicen en megas, dice, megas en la nube, ya en datos ROM, dice. Ya un poquito si hablamos, por ejemplo, de los microcontroladores o de PLCs, ya vamos a trabajar un poquito con las memorias ROM. En este caso son las memorias que al momento que nosotros programamos algo, esas no se van a borrar, ¿no? Siempre van a estar ahí, ¿no? No es como la memoria RAM, que en este caso se almacena algo en la memoria RAM, pero después de un apagón, ¡pac! Se nos borró, ¿no? Se borró todo, ¿no? Ya veo otra compilación de datos, servidores. A ver, ¿quién me puede hablar de servidores? A ver, ¿qué es un servidor? A ver, para el señor que escribió servidor. A ver, ¿cómo almacenan un servidor?
Ya, entonces, los servidores no. Un servidor no es más que un arreglo de discos duros en el cual nos permite almacenar información. Entonces podemos tener información de varias actividades, por ejemplo, ¿no? De lo que a mí me gusta, lo que yo manejo, los servidores NAS, ¿no? Nos permiten almacenar información acerca de eventos de las cámaras de seguridad o a su vez un servidor NAS que nos ayuda a almacenar datos acerca de los controles de acceso. En este caso, va almacenando, por ejemplo, si nosotros tenemos un control de acceso y ingresamos, ¿no? Con una tarjeta de radiofrecuencia, nos va a almacenar a qué horas ingresamos, el nombre del que ingresa y el código de la tarjeta. Nos permite inclusive administrar varias puertas, ¿no? Entonces, ahí vamos, todo eso se va almacenando en un servidor, ¿no? En este caso puede ser un servidor NAS. Discos sólidos, ¿no? Ya son discos un poquito especiales, en este caso que nos permiten guardar sí, netamente información muy importante en los discos sólidos. Por ejemplo, no sé si he escuchado de los bitcoins, alguien ha manejado los bitcoins, no sé si, pues, por ejemplo, para guardar, por ejemplo, los bitcoins, ¿qué es un bitcoin? No, bueno, ahora es la nueva era de la tecnología. Ahora hay gente que se dedica o nos dedicábamos a un poquito a hacer trading con monedas, con criptomonedas, en las cuales no, toda esa moneda, como que se llama un Bitcoin o un Ethereum, necesitaban almacenarse en una billetera electrónica o a su vez una billetera de estado sólido, ¿no? Entonces, un estado sólido quiere decir como una flash en la cual ahí se almacena todo, como decir, toda la cantidad de Bitcoins. Pero hoy en día hay billeteras netamente virtuales que no nos permiten tener algo físico, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia de un disco sólido o de un almacenamiento sólido que tenemos guardado en algo físico, ¿no? Mientras que en lo otro podemos almacenarlo de manera virtual. Pero es mucho más fácil, se podría hablar, en caso que se meta un hacker, ¿no? A buscar la información. Si tenemos en la nube, ustedes saben, toda la información de la nube tiene claves. Si existe un hacker de veras, como se podría decir, podría ingresarse, ¿no? Y ya más despuesito vamos a ir comentando qué es lo que me pasó a mí, ¿no? Bases de datos internas, bueno, hablando de bases de datos, ¿no? Las bases de datos se almacenan en los espacios de memoria. Depende de la base de datos o del programa, cómo fue creada la base de datos, nosotros podemos, ¿no? De una manera física. Y ahora nosotros como eléctricos, ¿no? Si tenemos una memoria, por ejemplo, hablando un poquito de los microcontroladores o de los Arduinos, hay unos chipsitos, ¿no? Pequeños, en los cuales justo se llaman memorias. Entonces, nosotros, ¿cómo almacenamos la memoria o cómo almacenamos datos? Pues nosotros tenemos que hacer una comunicación entre el microcontrolador, entre el PLC o entre el Arduino y tenemos que hacer que hable una comunicación I cuadrado C. Esta comunicación I cuadrado C es un protocolo de información en el cual el PIC o el microcontrolador o el Arduino envía datos, ¿no? Y se va almacenando en las localidades de memoria de estos chips. Por ejemplo, estos chips necesitamos que siempre estén energizados para que no pierdan información. No sé si ustedes han visto en las mainboards de las computadoras existe una pilita. Esa pilita nos ayuda, ahora ya no creo que haya, no he visto mucho. Esa pilita nos ayuda a almacenar la información de estos chips, ¿sí? En caso que el chip, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, se nos entró un virus, ¿no? Entonces necesitamos borrar toda la información. A veces tenemos que sacar inclusive esta pilita, la desconectamos y la volvemos a conectar y ya se soluciona el problema. Hay veces como que el virus o alguna cosa pasó y nos permite resetear un poquito estas memorias. ¿Sí? Ya, históricos de procesos, almacenamiento en la nube. Big Data, a ver, ¿quién me ayuda? Ese ya es otro nivel. Y a ver, ¿quién dijo Big Data? A ver, ¿quién me ayuda? Big Data. Escribió Big Data. Big Data, a ver, ¿quién escribió? Señor? Ya, por ejemplo, eso ya es un poquito de almacenamiento de la red, ¿no?
Entonces nos permite almacenar y administrar de manera sumamente más efectiva, más grande, ¿no? Y nos permite realizar cualquier cosa, ¿no? En famoso Big Data o localidades grandes. Ya, muy bien. Voy a comenzar a proyectar mi PDF, mi PowerPoint. Y igual recuerden, ahora nos toca grabar en YouTube. Ya van a aparecer ustedes en YouTube y se van a hacer un poquito famosos, ¿no? En YouTube. Ya, a ver, van a prender las cámaras para ir conversando sobre los almacenamientos. Van a prender todas las cámaras, ¿ya? Me van a ayudar todos prendiendo las cámaras. La última clase, si quieren. Eso, por ahí está ya. Ya yéndose a las casas también, ya, muchas gracias. Ya, entonces, como habíamos comentado eso, muchas gracias a los que encienden las cámaras. La última clase siquiera. Ya de aquí ya olvídense que van a prender las cámaras, ya de aquí ya van a ser egresados, ya van a irse a trabajar, ya van a extrañar las clases de todos. Gracias a los que enseñan las. Ya, entonces vamos a ir conversando, ¿no? Esta clase va a ser un conversatorio. Sí, esta clase no va a ir en la prueba ni en la, bueno, en la evaluación final capaz que hice una preguntita nomás de esto. Sí, entonces, ¿qué nos permite realizar con un almacenamiento correcto, no? Como ustedes saben, en las industrias, en toda empresa ya estamos migrando a tener data centers. En los data centers tenemos servidores, ¿no? En los cuales nos permite almacenar cantidades de información. Ya depende del proceso, del proyecto en el cual nosotros estemos trabajando. Estos servidores, como les digo, no nos permiten guardar información. Yo de la experiencia que tengo, que trabajaba un poquito dando servicios a la Asamblea Nacional, en la parte de seguridad electrónica teníamos un data center solo de CCTV, en el cual, por ejemplo, teníamos DVRs, equipos de grabación con discos duros, los cuales ahí se almacenaba la información de la grabación. Estábamos, antes de yo venir acá al instituto, estábamos tratando de migrar todo a servidores NAS. ¿Qué quiere decir servidores NAS? Arreglos de discos duros. ¿Sí? Como aquí está, veo en la imagencita. Pues depende, ¿no? De, como les digo. Ahí teníamos un servidor NAS solo de cámaras de varios edificios que maneja la Asamblea Nacional. Y también teníamos un servidor netamente propio para los controles de acceso. Entonces ahí nos daba quién está en cada puerta y quién entró, quién salió, a qué hora, si abrió, si se demoró cerrando. Entonces, todo eso nos daba la información del servidor. Entonces, nosotros nos metíamos a la base de datos y descargábamos, ¿no? O metiéndonos a los servidores NAS de los equipos de grabación de los DVRs, podríamos ver los eventos que ocurrían. Por lo general, ahí en la Asamblea Nacional, siempre deberíamos tener por lo menos unos 3 meses de grabación, lo cual no cumplían los equipos, ¿no? Eran unos equipos ya, para lo cual con los equipos de la Asamblea teníamos una grabación máxima de 1 mes. Entonces, por ejemplo, venían oficios de la Fiscalía diciendo que a tal persona le asaltaron, le robaron por cerca a la Asamblea, y que envíen los videos. Entonces, a veces la asamblea quedaba mal porque no teníamos el nivel o teníamos almacenado de tanto tiempo. Por ejemplo, para hacer un trámite de esos, por ejemplo, ustedes les roban hoy, ¿no? Ustedes ya declaran y tanta cosa. Siquiera hasta que ahora que tramite esa denuncia era 1 mes. Hasta que vayan a dejar la asamblea, 2 meses. Y así hasta que les paren bola, unos 3 meses. Entonces, por ejemplo, sabían venir con evidencias de 4, 3 meses, 5 meses atrás. Entonces, de ahí a la asamblea ya no podía sustentar eso. Entonces, de lo último que me enteré, están tratando de cambiar los equipos para tratar de tener, por ende, un respaldo de toda la información por lo menos de unos 6 meses. Pero, por ejemplo, eso involucra gastos. Como ustedes han de ver, bueno, la gente que ya trabaje un poquito en lo que es seguridad electrónica, el tiempo, el almacenaje de video es muy grande, es muy pesado. Entonces nosotros necesitamos grandes cantidades de disco duro, porque en realidad ahora con esto que
que ya hemos logrado, por ejemplo, videos HD, videos en megapíxeles, se ha aumentado la capacidad de almacenaje, ¿no? Entonces ya hay más nitidez de las cosas, pero por ende necesita más almacenaje y más capacidad de disco duro. Y como ustedes saben, un disco duro también tiene un precio súper alto. Por ejemplo, no, de los deberes que yo vendo, por ejemplo, no, tengo un equipo de grabación. El equipo de grabación de 4 canales me vale $50 y y el disco duro me vale 80. Entonces, imagínense, es más caro el disco que antes que el equipo. Sí, entonces igual, ¿no? Si vamos a servidores NAS o servidores, los discos duros son los que en realidad cuestan más, ¿no? Entonces, en la figurita que estoy mostrando, muestro un data center, ¿no? Con todos sus servidores, discos duros, tiene varias entradas, ¿no? Y como ustedes ven, un servidor NAS tiene un puerto de internet, el cual se va a la red, ¿no? No necesariamente se va a internet, se va a la red propiamente. Ya, entonces, del almacenamiento de datos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los básicos que nosotros debimos manejar? Y ahora, por ejemplo, lo que yo sé es solo discos duros, ¿no? No sé si alguien llegó a manejar los disquetes. A ver, coméntenme de las experiencias. A ver, ¿alguien llegó a manejar los disquetes alguna vez o no? Sí, ingeniero, sí, llegamos a manejar. Sí, llegaron a manejar. A ver, ¿cuál era el problema de los disquetes? A ver. Tenía una memoria muy poca memoria y era muy mecánica para abrir y cerrar la seguridad. Ya, entonces, como dice el compañero, ¿no? Los que, bueno, ya somos de los años 80, ¿no? Sí, ustedes deben ser del año 2000 ya, ¿o de qué año son ya la mayoría? 2000 han de ser la mayoría. 2000, claro, No, 2000. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, manejábamos, ¿no? Los famosos disquetes, ¿no? A veces si, por ejemplo, se nos golpeaba el disquete, ya no funcionaba. Imagínense uno que tenía un deber, ¿no? Para presentar en la universidad. Y ¡pac! Se dañó el disquete, ya no había forma de recuperarle el disquete, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, inclusive se les ponía en el sol y ya no funcionaba, se dañaba. Entonces, y yo recuerdo, bueno, desde que yo era estudiante, que lo primero que comencé a utilizar son los famosos disquetes, ¿no? De ahí migramos un poquito a los CDs, ¿no? Y a los DVDs. Igual ahora todavía creo que se maneja los DVDs o CDs. A ver, alguien que me ayude a ver si maneja CDs para grabar sus carpetas, alguna cosa. A ver, ¿todavía manejan CDs o no? A ver, señor Janeta, ¿todavía utiliza o no utiliza? A ver, señor, vamos, uno de cada curso, a ver. Señorita Adriana Jurado, a ver, ¿todavía utiliza o no utiliza los CDs y los DVDs para grabar sus datos? Se fue la señorita Jurado. A ver, otro, a ver, señor Carlos. Ya estoy aquí. A ver, ya. Es de Ha sentado ya. Ya no uso. No usa todavía. No, decidís, no. Ya no, entonces. Por ejemplo, no, yo cuando ya migró de disquete a CD, qué chévere, ¿no? Porque en los CDs ya se almacenaba un poquito más de información. Inclusive, por ejemplo, había programas, ¿no? Donde nosotros dejábamos abierta la sesión del CD, en el cual nosotros grabábamos por nuestras carpetas y le dejábamos abierta la sesión. Entonces el CD nos podía ir sirviendo para seguir grabando más cosas, ¿no? Porque al inicio que salieron los CD solo se grababa una cosa y de ahí ya murieron y ahí ya no se podía modificar nada ni sobreescribir nada, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la actualidad la mayoría se utilizan discos duros, las famosas memorias de stick, ¿no? ¿Quién no ha manejado una memoria stick ahora que estamos en el auge o las memorias, las mini SDs, ¿no? Por ejemplo, en los teléfonos. La gran mayoría de teléfonos tiene para poner las memorias, ¿no? Las memorias pequeñitas, las micro SD en este caso, que nos ayudan a almacenar todo, ¿no? Música, fotografías, los chats y tanta cosa. También, bueno, ya estamos un poquito dejando las tarjetas de SD, ¿no? En la mayoría de esas tarjetitas de SD se las metía en las cámaras, ¿no? En las camaritas de fotos.
en las cuales ahí nosotros almacenábamos los datos. Ahora, en la actualidad, lo que más se está utilizando, bueno, con nosotros como estudiantes, como docentes, son los discos duros portátiles, ¿no? Que nos permiten un poquito mayor flexibilidad y llevar nuestra información a todo lado y la capacidad de la memoria, ¿no? Sí, y los discos duros, netamente, ¿no? Que utilizamos en nuestras computadoras o en nuestras cosas, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo hacemos el almacenamiento de datos? ¿Cómo se hace un almacenamiento de datos? Entonces, para realizar nuestro almacenamiento de datos, nosotros debemos tener en cuenta el medio en el cual no vamos a transferir los datos. Desde dónde vamos a transferir o cómo lo vamos a transferir. Por ejemplo, en la figurita, ¿no? Tenemos una computadora, tenemos un teléfono y tenemos varios equipos, ¿no? Que nos permitirían mandar información. Entonces, esos serían los medios externos de cómo almacenar los datos. Pero internamente debemos tener un camino por el cual se va a ir los datos. Entonces sería el bus de comunicación. Y al último, el lugar donde vamos a almacenar los datos. Entonces, puede ser, ¿no? Que tengamos varios tipos de almacenamiento. Uno puede ser en la nube, ¿no? Y otro puede ser en un servidor o en un servidor NAS, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Voy a comentarles las historias, ¿no? De qué es esto, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es esto? ¿Qué figurita es esto? A ver, un poquito los que están más adentrados en la tecnología. La criptomoneda, Inge. Ya, es una criptomoneda, ¿no? Hoy en día se han desarrollado muchas cosas para generar ingresos. Una de ellas es las criptomonedas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una criptomoneda? Es un bien, ¿no? Un bien informático, ¿sí? Un bien, en este caso, una especie de moneda. Como su palabra lo dice, ¿no? Es una criptomoneda. Se dice, ¿no? Que en el futuro nosotros ya no vamos a manejar el dinero físico, sino ya vamos a manejar un poquito el dinero electrónico. Es independientemente del dinero que anteriormente el Estado quería que hagamos dinero electrónico, ¿no? Esto es muy diferente a eso. Cada monedita, ¿no? Tiene un precio. Cada criptomoneda tiene un precio, el cual, ¿no? Va a variar de la oferta y la demanda. Desde hace mucho tiempo, estas moneditas o estas criptomonedas han logrado posicionarse en los mercados bursátiles o bursátiles, se puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué se han posesionado? ¿Por qué la gente está comprando esto? Uno es bueno, no, por la seguridad que tienen estos tipos de transacciones. Al hablar de transacciones, estamos hablando de servidores, ¿no? De cómo es el almacenamiento, cómo es el algoritmo de transmisión de estas cosas, de estas monedas. Por ejemplo, ¿no? Estas monedas fueron creadas en Japón. ¿Sí? ¿Cómo los crearon? Las han creado con creó un japonés, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo es el nombre del creador de los bitcoins. Por ejemplo, este pana de Japón creó un medio de comunicación para realizar transferencias, la transferencia es una transferencia muy segura. Cuando nosotros mandamos o transferimos un bitcoin de un lado al otro lado, la transferencia es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se hace la transferencia o el depósito de esta criptomoneda, ya no se puede dar marcha atrás, no es como en el cajero o en el banco, ¿no? Se dio un cheque y el cheque rebotó. Entonces aquí no hay eso, ¿no? Por ejemplo, el medio de transmisión de las monedas, por ejemplo, ¿cómo es, no? Como les digo, tiene un código sumamente seguro en el cual, ¿no? Al momento que se transfiera, hay un medio de transmisión que se llama blockchain, ¿sí? Que es el medio en el cual se están manejando estas moneditas. Entonces, ahí se registra, como decir, la transferencia. Entonces, si ustedes hacen una transferencia en este tipo de monedas, ya queda registrado en ese blockchain, ¿sí?
Entonces, ¿por qué la gente se está animando, ¿no?, a comprar? ¿Por qué todo el mundo está tratando de comprar estas monedas? Como les digo, ¿no? Tiene bastante oferta y demanda, ¿sí? Entonces, una de las ventajas de tener estas monedas o de hacer este tipo de almacenamientos de datos es que estas monedas no se rigen a los mercados. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro dólar se rige a los gringos cuando pelean los de China, cuando entonces va subiendo y va bajando. Estas en este caso no tienen ese principio. Estas se manejan de una manera, son independientes de los bancos. Entonces, esa independencia de los bancos les ha hecho crecer mucho, ¿sí? Entonces, hoy en la actualidad, un Bitcoin podemos hablar, ¿no? Un Bitcoin, voy a ver ahorita en este momento cuánto vale un Bitcoin, ¿no? Pues ahí les converso mi historia. ¿Cuánto vale un Bitcoin? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se debe haber metido una pirámide. No, no me metí a una pirámide. Ya, entonces. Ya, un Bitcoin en este caso hoy está valiendo 10.783 dólares. Un Bitcoin, ¿no? Ya, entonces ahí sí les voy a conversar mi historia, ¿no? Bueno, yo siempre fui un poco empresario y tuve mis dos empresas y tanta cosa, ¿no? Entonces, de andar en conferencias, me encontré con esto, ¿no? De los famosos Bitcoins. Entonces yo investigué a fondo, ¿no? ¿Cómo invertir los Bitcoins? Entonces, a partir de eso, como es el compañero, se crearon muchas pirámides, ¿no? En paralelo a los Bitcoins, en las cuales les ofrecían, por ejemplo, ¿qué les decían? Les ofrecían, por ejemplo, compraban tanto en dólares y manejaban la cuenta en dólares. Entonces, por ejemplo, les ofrecían $1 diario, ¿no? $1. Entonces, esto era en dólares. Pero como les digo, ¿no? Un Bitcoin ahora vale 10.700 en este momento. Entonces, yo investigando quise comprarme netamente Bitcoins, o sea, tener Bitcoins. Entonces, primerito es como cuando nosotros vamos a Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que ir a cambiar, ¿no? Los Bitcoins, los pesos, los dólares en pesos, ¿no? Entonces, nos toca regirnos a la transacción que se encuentra entre país y país, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, un peso creo que vale 4.000 algo, ¿no? Un peso. A ver, no, ¿cómo es? $1, 4.000 algo de pesos, algo así es, ¿no es cierto? Entonces, así mismo tienen que cambiar los bitcoins. Entonces, yo solo cambiando los bitcoins, bueno, en ese entonces cuando yo me quería meter al mundo de los famosos bitcoins, el bitcoin valía un bitcoin $2.000. Entonces yo por ahí me robé unos $2.000 que tenía por ahí estorbándome y me fui, ¿no? Me fui a comprar los bitcoins. Me traté de comprar un Bitcoin, pero justo comenzó a subir. Entonces yo no avancé a comprar el 1, avancé a comprar el .8, ¿no? Entonces 0,8 Bitcoins tenía yo. Entonces, ¿qué pasó? Como dicen, ¿no? Yo invertí en la bolsa de unas empresas. Y no era una pirámide, porque una pirámide es que usted, por ejemplo, usted tiene y tiene que meter a 3 más, ¿no? Entonces, usted mete a 3 más y usted ya gana y sale, ¿no? Y esos 3 más tienen que ir haciendo pirámide para que ellos puedan ganar y puedan salir, ¿no? En este caso, yo invertí, ¿no? Entonces, había una empresa que me daba, por ejemplo, con mis .8 bitcoins, yo iba a ganar, en realidad en dólares, iba a ganarme como $800 mensuales, ¿no? Entonces, en bitcoins. Entonces, yo transformaba y cambiaba y ya tenía 800. Mala suerte, yo ingresé y, como les digo, ¿no? Este almacenamiento de información, ¿no? La forma que esta empresa creo que manejaba era netamente, no sé cómo sería, pero se metieron unos hackers y les roban los bitcoins. Y casi quedé fregado, me devolvieron de los .8, me devolvieron .6. Que en ese entonces, bueno, había perdido ya .2, ¿no? Pero sí me devolvían .6. Y esta maravilla, bueno, no digo maravilla, ¿no? Pero esta criptomoneda comenzó a subir. De ahí dije, no, ya no me meto a invertir en cosas. Tenía en mi billetera electrónica, ¿no? Hasta ahora tengo un poco en mi billetera. ¿Qué pasó? La oferta demanda y comenzó a subir este tipo de datos, ¿no? De almacenamientos, cómo se daban. Comenzó a hacerse muy popular en todo el mundo. Y yo con los .6 que tenía, comenzó a subir. Sí, comenzó a subir. Y yo vendí cuando un Bitcoin valía ya $7.000.
¿sí? Entonces, imagínense, yo en sí yo invertí $2,000 que compré .8, pero perdí, tenía .6, pero en realidad yo había invertido $2,000. Después subió y ya estaba a $7,000, ¿no?, el Bitcoin. Y dije, no, no, ahora vendo. Entonces vendí, la mayoría de mis BTCs los vendí por $5,000, 5,000 algo vendí. Pues imagínense, yo recuperé ahí mis $2,000 y me gané 2,000 más, 2,000 algo más. Y bueno, no hay que ser codicioso en la vida, ¿no? Y después de 15 días, el Bitcoin subió a 20,000. Imagínense, yo tenía casi un medio Bitcoin. Si yo me aguantaba 15 días, me hacía 10,000, algo me hacía. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, este tipo de almacenamiento es lo que se está dando ahora en el mundo, ¿no? Yo hubiera hecho su propia pirámide, Inge. No hice mi propia pirámide. Ya no me dediqué a invertir en esas empresas, pero como les digo, no. Es como que ustedes cuando cambian, ¿no? Cambian los dólares a pesos y guardan en su billetera. Usted tiene en su billetera atrás, ¿no? Entonces, asimismo hay unas billeteras electrónicas y tanta cosa. Entonces, el poder de estos almacenamientos de datos de las transacciones de estas criptomonedas está generando grandes ingresos hoy en día. Pues como les digo, no, yo vendía 7,000, me gané, no, recuperé mis 2,000 y gané 2,000 algo y ya me quedé tranquilo por ese lado. Pero imagínense si me aguantaba los 15 días, me ganaba 10,000. O a su vez, no, si yo al principio el Bitcoin valía 2,000 y no avancé a comprar todo, ¿no? Porque subió, póngase que compraba un Bitcoin y no vendía, tenía ya 20,000 aseguraditos, ¿no? Con $2,000. Entonces, hoy en día hay bastantes empresas que se están dedicando a este tipo de transacciones. No sé si alguien está haciendo, por ejemplo, yo sé que hoy ya se hacen con divisas, ¿no? Entonces, hacen trading con divisas. ¿Qué quiere decir? Comprar algo barato y vender más caro. Eso quiere decir trading. Entonces, compran una moneda en $1 y ven que sube, ¿no? En un instante de tiempo y la moneda vale $2. Entonces, ustedes venden en $2 y se ganaron $1. Entonces, así es la manera que hoy se está manejando todos estos tipos de almacenamientos de datos. Como les digo, es bastante un poquito riesgoso. A veces, bueno, no les voy a decir inviertan toda su casa, ¿no? Había gente loca en ese entonces que vendieron sus casas, hipotecaron sus carros y, y se metieron al mundo de los bitcoins, ¿no? Entonces, hubo gente que ganó mucho, pero asimismo hubo gente que perdió bastante. Como les digo, habían pirámides que les daban en dólares. Imagínense, yo hago un contrato en dólares con ustedes y que les doy $1 y ustedes me dan el dinero, yo compro bitcoins y estoy esperando que suba. Y esa subida es de a de veras, entonces yo voy ganando. Entonces, yo gano y ustedes les hacía ganar un poco nomás. Entonces, esas pirámides se dio bastante y perdió también mucha gente. Pero como les digo, para iniciarse en esto sí deben estudiar mucho, ¿no? Inclusive las transacciones de datos. ¿Cómo se hace de los bitcoins? Por ejemplo, vea, aquí tengo un tipo de almacenamiento de los bitcoins, vea. Tengo una granja, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene servidores. Sí, entonces, ¿cómo se hizo fuerte este famoso bitcoin? Cuando usted transfiere de cuenta a cuenta o de billetera a billetera, se genera la transacción y por esa transacción, sí, se genera un nuevo Bitcoin. Entonces, estas máquinas o estos servidores NAS, al momento que hacen una transacción, deben tener características especiales para poder aguantar la transacción. Entonces hay gente que se dedicó a minar esto, ¿no? Entonces, imagínense, hay minas, son granjas que en realidad producen mucho dinero, pero en realidad lo que tienen son almacenamientos de datos. Lo que maneja son comunicaciones industriales y protocolos de comunicación que nosotros en la mayoría de la carrera hemos aprendido, ¿no? Como ven, vea, aquí está con un chico viendo cómo está minando. Entonces hay varias monedas que hoy se están minando en este caso. No les digo que se metan ni no se metan, pero que conozcan algo, ¿no? Sepan un poquito más. Entonces, yo traté de hacerme una máquina para minar, sí, pero el costo me salía como 4,000 y ya me desanimé, ¿no? Entonces, entonces más o menos que conozcan acerca del mundo de los famosos Bitcoin. Como digo, hoy en día ya se están haciendo trading en las famosas, ¿cómo se llama? En las famosas criptodivisas. Entonces, ahora se están uniendo, ¿no? Por ejemplo, usted une el euro dólar, el euro yen, el euro chuta, dice un montón de monedas y van viendo al alza, ¿no? Pues van haciendo parejas en bastantes monedas, cuáles están al alza y asimismo
Cuando está caro, venden, y cuando está barato, compran. Entonces, hay gente que hoy en día se dedica a vivir de eso, ¿no? Entonces, se están generando $2,000 mensuales y listo. Entonces, están ganando algunos, pero asimismo otros están perdiendo. Sí, entonces, bueno, un poquito saliéndonos del tema, ¿no? Ya, entonces, a ver, me va a ayudar alguien ya, bueno, de las experiencias, ¿no? Para que todo el mundo conozca, ¿no? A ver, señor Alejandro Isa me va a ayudar con la lectura, la última lectura que va a tener en este semestre ya. Bueno, en el suple ahí le voy a hacer leer de nuevo. A ver, almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos utilizando PC y otros dispositivos. Las formas más frecuentes de almacenamiento de datos son el almacenamiento de archivos, el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de objetos, cada uno de los cuales resulta adecuado para un fin diferente. Ya, no, entonces, ¿cómo se hace un almacenamiento? El almacenamiento se refiere al uso de medios de grabación, ¿no? Como les digo, memorias, discos duros. En realidad tenemos que saber el principio cómo almacenar un dato dentro de algo, ¿no? Lo primero que almacenamos por lo general siempre son nuestros archivos, ¿no? Podemos también tener otro almacenamiento que se le denomina almacenamiento en bloque. ¿Qué quiere decir un bloque? Por ejemplo, ¿no? Nos creamos un bloquecito de diferentes archivos, ¿sí? Entonces todo ese bloque se va a ir almacenando en las diferentes localidades de memoria. O otro es el almacenamiento de objetos. Igual, ¿no? Este tipo de objetos abarca varios bloques, ¿no? Y estos bloques abarca varios archivos. Pues todo ese global igual, ¿no? Lo vamos a almacenar en alguna localidad de memoria. Sí, como les digo, bueno, un poquito, no sé si vieron ustedes en sistemas digitales durante la carrera, las memorias, ¿no? O donde se almacenan las bases de datos tienen unas páginas, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir que tienen unas páginas? Que durante la página, ¿no? Por ejemplo, no es como que nosotros tenemos una hoja en blanco, ¿no? Entonces, esta página es la 1 y en esta página se van a almacenar solo datos de tal cosa, ¿no? Vamos a la página 2. En la página 2 igual, ¿no? Se va a almacenar diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, página 1, solo archivos, por ejemplo, de sexto A. Página 2, solo archivos de sexto B. Página C de quinto y de cuarto y así, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros al momento que programemos algún PLC o programemos un microcontrolador, debemos apuntar, ¿no? A qué localidad de memoria queremos que nos guarde nuestra información? Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos metamos a programar y nos metamos a guardar diferentes tipos de datos. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, almacenamiento de archivos. Por lo general, siempre nosotros tenemos que ponernos a diseñar, ¿sí? Con dos tipos de cosas, ¿no? Primero, que sea económico. Sí, la economía es muy importante dentro de cada una de las empresas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque todo se refleja en costos, ¿no? Sí, entonces, todo se refleja en dinero y dentro de la empresa lo que nosotros debemos tratar es de optimizar, ¿no? La menor cantidad de costos. Debemos tratar de reducir los costos porque, por ende, si nosotros reducimos los costos, vamos a crear más ingresos para la empresa, ¿no? Pero eso no quiere decir, por ejemplo, yo me invento un robot de mano robótica, alguna cosa, y ya quitó el puesto de un empleado. Entonces, en ese sentido no va, ¿no? Entonces, lo que sí, como les digo, hay que hacer algo económico y que nos ayude, ¿no? Que le ayude a la persona. Otra es la infraestructura sencilla. Debemos tratar de hacerlo, o sea, lo más óptimo posible, pero lo más sencillo, para que puedan entender la mayoría de personas. Los datos se almacenan en archivos y carpetas, se encuentran frecuentemente en discos duros, lo que supone que los archivos tienen exactamente el mismo aspecto para el disco duro y para el usuario. Ya, entonces, por lo general, cualquier cosa que ustedes en futuro tengan, por ejemplo, en mi caso, no, a mí me gustan los sistemas de seguridad, los sistemas de accesos, los sistemas contra incendios. Bueno, también he hecho procesos con PLCs, entonces la mayoría yo trato que se almacenen en servidores NAS.
Pero, por ejemplo, si utilizamos un PLC, no, ahí sí de ley tenemos que ver la localidad de memoria del PLC donde queremos que se almacene exactamente. Pero en la actualidad la mayoría se está almacenando en discos duros, ¿no? Ya, entonces, siguiendo, ¿no? Con los dispositivos de almacenamiento de archivos, a ver, me va a ayudar a ver, el señor Mejía, a ver, que me ayude un poquito con la lectura para seguir comentando, ¿ya? Mejía, no hay Mejía. Mejía Andrés, ya se fue así la... Solo que no le encontraba el mouse. Los dispositivos de almacenamiento de datos son los componentes de un sistema informático que tiene el rol de transmitir o recuperar información digital, grabar y leer, en diversos soportes físicos creados para ello. No deben confundirse con el soporte de almacenamiento de datos o medio de almacenamiento de datos, términos que aluden justamente al vehículo físico de la información, ya sea los manejados por un computador o por un dispositivo de otra naturaleza. Los dispositivos de almacenamiento de datos pueden ser primarios y secundarios. Primarios, aquellos necesarios para el funcionamiento del sistema, pues contienen metadatos vitales para poner en marcha el sistema operativo. Secundarios, aquellos accesorios removibles o no, con los cuales es posible introducir y extraer datos al sistema. Ya, entonces, por ejemplo, no debemos conocer el principio de almacenamiento. Se habla de almacenamientos primarios y almacenamientos secundarios. Sí, en los almacenamientos primarios estamos almacenando, bueno, directamente se podría hablar en los sistemas operativos, si es que tenemos unas bases de datos. Y los secundarios son los que vulgarmente nosotros conocemos como removibles, memorias flash, CDs, y, por ejemplo, memorias USB, memorias, todo tipo de memorias, ¿no? Que son de su funcionamiento extraíble. Entonces, eso se le conocería como almacenamiento de sistemas secundarios. Ya dentro de los almacenamientos, siempre nos vamos a topar con diferentes tipos de almacenamientos, ¿sí? En este caso, a ver, me va a ayudar. A ver, el señor, ¿cuál me va a ayudar? A ver, señor Rosero, a ver, que sabe estar hablando. A ver, señor Eduardo Rosero. Confirme, Inge, muy buenas noches. Ayúdeme un poquito a ver con el primero, a ver, y vamos comentando. El primero, memoria RAM. Sí, a ver, y va comentando. A ver, vamos leyendo. Dice memoria RAM. Acrónimo de RAM Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. Es el campo de almacenamiento empleado como medio de trabajo en los sistemas computacionales, pues contiene todas las instrucciones del procesador y la mayor parte de las instrucciones del software. Al apagar o reiniciar el sistema, se borra la totalidad de su contenido. Ya, ¿no? Entonces siempre debemos tener en cuenta qué es una memoria RAM, ¿no? Mientras ustedes sean eléctricos, siempre va a pasar esta palabrita, ¿no? Memoria RAM. Entonces ustedes ya cuando escuchen, ¿no? A memoria RAM, entonces, ¿qué quiere decir? Es una memoria que podemos almacenar, pero con la función o con el único defecto en el cual no apagamos la energía o se desenergiza el equipo donde está, se va a perder esta información, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre tienen que asociar eso. Ahora me va a ayudar otro compañero. Vamos a ver de los que están aquí. El señor Jordi Herrera, representando a Sexto B. Me va a ayudar. Me decían que los de Sexto B no se llevaban con los de Sexto A. Ahorita ya les mezclé a toditos. A ver, señor Jordi Herrera, a ver, memoria ROM. Memoria ROM. Acrónimo de Read Only Memory. Memoria de solo lectura. Es un medio de almacenamiento que contiene datos difíciles o imposibles de modificar, vitales para el funcionamiento básico del sistema computacional y su sistema operativo primario. Ya, entonces otro tipo de almacenamiento son las famosas ROM, ¿no? Entonces,
como decir, son las memorias que nosotros creamos en el momento de la programación. Cuando nosotros descargamos, ¿no? Descargamos en un PLC o descargamos en un microcontrolador o en alguna memoria, una base de datos, es muy difícil borrar lo que se encuentra metido en este tipo de memorias. Sí, porque este almacenamiento se dio en el proceso, como decir, en el proceso de fábrica, ¿no? Cuando se estuvo bajando un software o se estuvo descargando toda la información de la PC de la PC al PLC, ¿no? O de la computadora de la PC al Arduino, ¿no? En este caso, este tipo de memoria es muy difícil que se nos borre, ¿no? En caso que se apague la luz o falte la energía o falle algo, es muy difícil que se borre, ¿no? En este caso, cuando nosotros, si alguien ha trabajado con PLCs, hay ciertas localidades, ¿no? O con microcontroladores, tienen ciertas localidades que a través de códigos especiales logramos dirigir y apuntar a estas memorias en las cuales, ¿no? Grabamos un dato y el dato se queda grabado para siempre, ¿sí? Ahora vamos con lo siguiente, ¿no? Vamos a acordarnos, vamos a identificar diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento que hoy en día, bueno, algunos ya pasarían de moda, pero sí es necesario un poquito recordarlos, ¿no? Pues, en este caso, vamos. El señor Gordillo, representante a sexto B, y después va uno de sexto A, ya me voy a acordar uno de sexto A. A ver, señor Gordillo, ¿sí está por ahí todavía? Claro, Inge. A ver, caseteras de cinta magnética, Brian. A ver, caseteras de cinta magnética DAT. Se trata de sistemas de grabado y lectura de información digital de audio que manejan pequeños dispositivos o cassettes plásticos con cinta magnética en su interior, que opera similarmente a sus primos analógicos. Ya, ¿no? Entonces las primeras, por ejemplo, cómo se comenzó a guardar la información, se lo realizó a través de las cintas magnéticas, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, desde que yo conozco se inventaron, bueno, no sé si se acuerdan, alguien utilizó los Betamax, no sé si alguien se utilizó. O cuando nosotros compramos, bueno, las primeras filmadoras, ¿no? Tenían unos cassettes pequeñitos en los cuales tenían una cinta magnética, ¿no? En la cual nosotros podíamos almacenar la grabación. Sí, pues a eso se refiere este tipo de caseteras magnéticas. A ver, vamos uno de sexto A. A ver, me va a ayudar la señorita Amanda Cabascango de sexto A. A ver, me va a ayudar con los dispositivos digitales de cinta magnética. No, no está la señorita. A ver, señor Díaz de sexto A. Sí, a ver, ¿qué leo? Dispositivos digitales de cinta magnética. Sí. ¿Esa? Sí, por favor. Ok. Derivadas de los sistemas DAT son un tipo de información digitalizada a partir de cinta magnética, remotamente semejantes al formato VHS. Ya, entonces, por ejemplo, podemos decir que, bueno, de las caseteras, bueno, eran unos cassettes grandototes, ¿no? Ya fue reduciéndose un poquito, ¿no? Entonces ya fue creado los dispositivos digitales de cinta magnética, los DDS, que al igual, ¿no? Que los otros anteriores nos permitían almacenar, ¿no? Información. Las primeras nos permitían almacenar audio y ahora en estos sistemas ya nos permitía un poquito ya manejar video, se podría decir, ¿no? Video información un poquito más digital. Tocaba estar limpiando el rodillo ya cuando salía la película borrosa. Eso, tocaba estar limpiando, ¿no? Eso sí, inclusive había unos casetcitos que eran los limpiadores de cabezotas, se llamaban, ¿no? Entonces, con el limpiador. Ajá. Pues bueno, a partir de eso son los primeros que comenzaron a grabarse. Y ahora, por ejemplo, bueno, de las disqueteras de 3,1/2, ¿no? Antes en las computadoras de escritorio no salía, por ejemplo, disquete de 3,1/2.
Sí, y en la cual, como les digo, ya ha ido evolucionando, ¿no? La capacidad de un disquete no superaba los 1.4 megabits. Pues ahora imagínense, a ver, cuántos, al crear un archivo, a ver, cuánto podemos llegar? A ver, a ver, un archivo más o menos, ¿cuánto pesa? A ver, me va a ayudar el señor Clever Gallego representando a sexto B. Presente, ingeniero. A ver, A ver, ¿qué pasó? ¿Puede repetir, por favor? ya, a ver, Hablará serio, mijo. ¿cuánto usted cuando hace sus trabajos, cuánto más o menos, sí se ha dado cuenta cuánto más o menos pesa un archivo en Word, un archivo en Excel, más o menos en qué tres rangos más o menos puede pesar? Más o menos entre 2 a 3 megabytes. Eso, o sea, pero imagínense, ahora ya no se puede meter en un disquete, ¿no? Por ejemplo, en un disquete de 1.4 ya no podemos, solo se metía solo archivos, pero por ejemplo que no tengan gráficos, ¿no? O sea, a veces suerte teníamos y sí ingresaba con gráficos, entonces la mayoría de archivos debíamos mandar solo en texto nomás. ¿Sí? A ver, vamos, presentación. De contra entraba en dos disquetas y Claro, así. en dos partes. Sí, inclusive, por ejemplo, cuando yo formateé mi computadora, ¿no? Yo tenía Windows 98, creo que era. Entonces, ¿cómo había? ¿No? Teníamos que hacer una compartición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el software pesaba, no me acuerdo cuándo, ¿no? Pero necesitábamos 4 disquetes. Entonces, al uno le metíamos, como decir, comprimida una parte, al otro otra parte, y cuando íbamos cargando, iba pidiendo el disco 1, el disco 2, el disco 3, y ahí se iba formateando la PC. A ver, vamos con uno de actualización, a ver. Santiago Asipuela, a ver, me va a ayudar a ver con la siguiente, unidades de disco duro rígido o duro. Claro, Inge, buenas noches. Dice, conocidas como HDD, que sus siglas de Hard Discos Drive, son unidades de mucho mayor almacenamiento que los discos ópticos y memorias, para que suelen hallarse dentro del CPU y no ser removibles. Por eso suele contener la información del sistema operativo y el contenido de archivos y software del computador en su totalidad. Bueno, como acabamos de ver, ¿no? La mayoría hoy hemos migrado a los discos duros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de almacenamiento. Sí, inclusive ya tienen, bueno, tienen mayor almacenamiento que las memorias, los discos ópticos, que suelen llamarse, bueno, de CPU y no son removibles, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, bueno, la mayoría creo que de sus casas tengan un disquito duro por ahí, ¿no? En el cual meten toda la información. Por ejemplo, yo tengo un disco duro con películas, con mis fotografías, inclusive con, bueno, con los softwares, ¿no? Entonces, hoy en día ya la gente maneja bastante ya este tipo de almacenamiento. Ya, de los discos duros, pero por ejemplo, discos duros, pero por ejemplo de PCs, en este caso de los CPUs, que se podría hablar, ¿no? Yo igual, ¿no? Tengo un disquito duro de CPU y tengo hecho una red, ¿no? Como las computadoras, donde todo apunta a un disco duro y ese es el disco duro, como decía, ser el máster, ¿no? Donde se almacena toda la información. Ya, ahora vamos a ir sobre los discos duros portátiles, a ver, me va a ayudar otro, me va a ayudar. Señorita Amanda Cabascango, no, no somos mismo. Sexto A. Señorita Gabriela Lema me va a ayudar de sexto A. Gabriela Lema. Buenas noches, Inge. Ya me va a ayudar los portátiles. Ya, a ver, dice versión removible y externa del disco rígido. Se conectan al computador a través de sus puertos, entradas y salidas y albergar grandes cantidades de información. Ya entonces, ¿no? Como evolución de estos discos duros de las CPUs, ahora, por ejemplo, ya hay los portátiles, como decía, ya también la mayoría ha migrado, ¿no? A tener discos portátiles. ¿Por qué? Porque nos dan una facilidad de ser removidos, ¿no? Ya tiene una entrada y una salida con los cuales pueden ya, igual, ¿no? Al igual que los discos duros rígidos, pueden ya, hoy en la actualidad
ya la misma capacidad de almacenaje de datos. Ya, a ver, me va a ayudar uno de sexto B. A ver, vamos a hacerle participar a sexto B. Víctor Muñoz. ¿Dónde está el señor Muñoz? Presente, Inge. A ver, me va a ayudar con los... ¿Con cuál? Con unidades de CD-ROM y los CD-Writer. Unidades de CD-ROM, siglas de Compact Disc Read Only Memory. Disco compacto de memoria de solo lectura. Son dispositivos de lectura únicamente creados en 1985 y que operan en base a un haz de láser que reflejan la lámina dentro del disco. Suministra al computador un conjunto de señales binarias a partir de las llanuras y hendiduras de este. Unidades de CD-RW. Semejantes al CD-ROM, estas unidades permiten no solo la lectura, sino también la escritura parcial o definida de discos ópticos compactos, en algunos casos permitiendo su reutilización. Ya, no, entonces también después de que utilizamos los disquetes, ya comenzaron en auge los CD-ROM y los CD-Writer, ¿no? Los CD-ROM en este caso solo nos permitían leer CDs, ¿no? En este caso solo de lectura. Y los CD-Writer, aparte de que leía, ahí tiene las CD-R de read, y el otro de write, entonces escribe y lee, ¿no? Entonces, ya después de los CD-ROM comenzaron a venir las computadoras con los CD-Writer, ¿no? Era un lujo tener una computadora con CD-Writer porque permitía grabar, ¿no? Las cosas, ¿no? Aparte de CD-Writer, después ya se creó un poquito ya los DVDs, ¿sí? Entonces, había igual, ¿no? Uno de solo lector de DVDs y otro ya para grabador de DVDs. Igual, ¿no? Era el que tenía esa computadora a lo menos con DVD Writer, ya era un dios, ¿no? En mi barrio el que tenía esa computadora, el único era yo. Pues yo me compré un CD Writer y ahí sabía andar ahí chinchoseándome con mis compañeros. Yo sí tengo con CD Writer. Después ya apareció un poquito ya las unidades de Blu-ray, ¿no? Hoy en la actualidad ya hay equipos, ¿no? Por ejemplo, poquito, si vamos ya a la tecnología con lo que es el video, ¿no? Los videos, los DVDs, hay unos que se llaman Blu-ray, ¿no? Entonces, que es formado igual con un disco óptimo de generación dotado de mucha mayor capacidad de almacenamiento, calidad de lectura, y tiene igual, ¿no? Ya que el láser empleado para dicha lectura es de color azul en vez del rojo tradicional, y admite más capacidad, ¿no? Como decir, almacena más cosas, y por ende me permite un mejor servicio, ¿no? Se puede almacenar grandes cosas en los Blu-ray, ¿no? A ver, ¿quién tiene un Blu-ray? A ver, que me converse, a ver, ¿quién tiene un Blu-ray? Inge, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que nos están llamando a una reunión de investigación nuestro tutor para ver si que nos podía dispensar a mí y a mi compañero Díaz. Ya, listo, no se preocupe, puede no va a salir. Gracias. ¿Ya? Ya no, unidades SIP, ¿no? Ahora, por ejemplo, introducidos al mercado mediados de los 90. Las unidades SIP operan a partir de discos magnéticos de alta capacidad de almacenamiento a partir de unidades periféricos. Fueron reemplazados por las memorias flash, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, anteriormente pues, también, bueno, tiene que ver un poquito los que manejamos los archivos zip, ¿no? Sí, entonces, habían unidades solo para comprimir estos archivos, ¿no? Sí. Entonces, había unidades que ustedes comprimían y se llevaban la información. Pero ahora esas ya fueron reemplazadas por las memorias flash, ¿no? Que metemos y llamamos lo que nosotros queramos. ¿Ya? Y el último, bueno, los dos últimos que vamos a ver de almacenamiento son el almacenamiento en la nube, ¿no? Hoy en la actualidad existen gran variedad de almacenamientos de la nube. Pues a ver, ahí sí me gustaría conocer, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes con la nube, ¿no? ¿Cómo generan en la nube? A ver, ¿cómo trabaja? A ver, señor Chimarro, a ver, ¿cómo usted trabaja? ¿Usted todavía utiliza una memoria flash o utiliza
cómo guarda sus archivos o cómo se maneja, a ver, cómo es su almacenamiento en la nube o qué nube utiliza, no sé si utiliza el Drive, hay otro también, ¿cómo se llama este? Hay uno que es de Microsoft, ¿cómo se llama? Hola, Dropbox. buenas noches. Buenas OneDrive se noches. llama. Ya, entonces, Y sí, es más factible hacer el uso de las nubes. Es más llevadero así. A veces, en ocasiones existe tiempos en los que por algún motivo se olvidó de sacar, yo qué sé, la flash del cajón y guardar el archivo. Y si respalda sus documentos, por lo general archivos pequeños en la nube, los puede tener en cualquier lado sin necesidad de estar llevando una flash o alguna memoria, o incluso en los teléfonos que a veces por algún motivo se apagan. Es una manera mejor de accesibilidad a los datos. ya, claro, como dicen, no, hemos evolucionado, ¿no? Como les digo, antes teníamos cosas físicas, hoy en la actualidad ya estamos con esto de la mayoría tratado ya de migrar a las nuevas tecnologías. Una de estas es el almacenamiento en la nube, ¿no? Que fue, ¿no? Ya un poquito es la transmisión de datos en Internet que ha permitido, bueno, realizar, ¿no? La escritura o lectura de un archivo. Y como dice el compañero, ya hoy se utiliza ya el Drive, ¿no? La mayoría creo que puede ya guardar en el Drive, almacena la información y ahí se queda, ¿no? Entonces existen, bueno, por ejemplo, no, bueno, hablando de Google Drive, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿no? Con esto de las telecomunicaciones, bueno, con esto de la transmisión del Meet, el Meet ha cambiado, ¿no? Desde este 1 de octubre, por ejemplo, antes, ¿no? Eh, el Meet no grababa, nosotros nos permite grabar la clase y queda almacenada, ¿no? Pero hoy han cambiado los lineamientos del Meet, del Google Meeting. ¿Por qué han cambiado? Porque la mayoría de gente o personas en el mundo se encuentran conectadas, ¿no? En este servidor de Google. Entonces, desde este 1 de octubre, ya las grabaciones que nosotros hagamos en el Meet solo van a durar 15 días, automáticamente se van a borrar. Sí, entonces va a ir evolucionando. Es por la cantidad de, bueno, de información o de almacenamiento que se está produciendo en estos días. Sí, entonces, pilas, los que tengan, bueno, tengan grabaciones, traten de sacar, ¿no? En otros programas. Entonces a nosotros nos recomendaron que las clases las grabemos y las subamos a YouTube, ¿no? En YouTube todavía no hay restricción de subida de videos todavía. Entonces, las clases que, bueno, a partir de este octubre, las clases que demos tenemos que subirlas a YouTube, ¿no? Y en YouTube tenemos que administrarlas para que se pueda verificar. Ya, entonces, como dice el compañero, hoy en día en la nube es todo, ¿no? Existen varios sistemas que funcionan en la nube. Ustedes pueden comprarse, ¿no? Con su tarjeta de crédito un espacio en la nube, ¿no? Para almacenar o si no, seguir en las aplicaciones pequeñas de Google, hay unas del Dropbox que nos almacenan ciertos rangos de capacidad. Pero si nosotros ya migramos un poquito, podemos comprar, ¿no? Podemos hacer una suscripción mensual en la cual nosotros pagamos y nos dan un espacio de memoria, ¿no? Entonces eso hay que tener un poquito. Ya me esperan un momentito.
Ya, muchas gracias, ¿no? Por la espera, me estaban preguntando una cosa. Ya, entonces, como les digo, ¿no? Ya hemos migrado un poquito, ¿no? Con esto de las comunicaciones. Ya hoy se puede ver los espacios en la nube, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, de los servidores NAS, ¿no? Como les digo, un servidor NAS, hoy en día es la mayoría de empresas tienen servidores, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar en su empresa, él iba a haber un cuarto de racks, ¿no? Entonces, en el cual no van, siempre van a encontrarse con este tipo de servidores. Entonces, por ejemplo, se puede hacer arreglos, ¿no? De discos duros. Por ejemplo, este servidor NAS es de la marca QNAP, posee 4 discos duros en los cuales cada disco duro puede llegar desde 1 TB hasta 20 TB. Entonces, imagínense si utilizamos los 4 TB, los 4 discos duros a 20, ¿cuánto de capacidad tendríamos? Sí, tendríamos 80 TB, imagínense, ¿no? 80 TB para grabar, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué nos sirven los servidores NAS? ¿No? Los servidores NAS nos sirven para diversos equipos, en este caso, las camaritas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, nos serviría para cámaras IP. Las camaritas van conectadas a un switch PoE o un switch, y de ahí nos vamos a derivar a los servidores, ¿no? Sí. Ahora, o también hay otras aplicaciones, podemos tener cámaras, podemos tener música, ¿no? Que se va grabando, o podemos tener diversas cosas. No sé si alguien ha visto los servidores que tiene Google. Alguien me puede decir sobre los servidores de Google. Sí. A ver, alguien me comente, a ver si alguien ha tenido experiencias de los servidores de Google. A ver, alguien que me ayude a ver con los servidores, a ver si alguien conoce o ha manejado los servidores. A ver, alguien que me ayude. A ver, alguien, a ver. Vamos preguntándoles ya. A ver, alguien, un señor Guambo, a ver. Señor Guambo. Señorita Inge. Ah, señor, no, señorita. Señorita, dije. A ver, señor Guambo, ¿usted ha utilizado los servidores o ha visto cómo, qué? Infórmeme algo de lo que usted tiene en su experiencia, de los servidores, si ha manejado o no ha manejado. No. A ver, otro, a ver, señor Córdoba, usted. Ah, no, ya se fue, señor Córdoba, no. Inge le respondió, dice, ¿qué tipo de servidores? Dice. Cualquiera que usted haya utilizado. Dígame, Inge, ¿qué tipo de servidores? Hijo, ya ponemos unos super mega NAS. No. A ver, otro, a ver, o alguien que tenga una Stalin Coronel, a ver, una experiencia que haya tenido como servidores o nunca, nunca nada. O sea, como servidores, así como la nube, algo así, donde pueda guardar información. Claro, o servidores NAS de lo que estamos presentando, o algún No, yo solo, o sea, más que todo lo que sé es que el Drive, el de Google te da 10 megas, digo 10 gigabytes gratis, el Drop creo que te da 5 gigabytes gratis, y el Mega te da 30, 50 gigabytes, y esa es de entrada nomás, pero de ahí si quieres más, tienes que pagar. Claro, o sea, claro. Mejor sería el Mega, porque te dan más almacenamiento. Claro, no, muchas gracias, Noé. Es lo que quería que comente. A ver, otra personita más, a ver que me ayude. Video ya, vamos a pasar un videito. Quiero ver si es eso, no sé. Es que es de los servidores NAS. A ver, otro que me ayude, a ver. Una experiencia, a ver.
de los servidores NAS, servidores. En este momento voy a pasar un videíto, ¿no? Y vamos a ir comentando, vamos a ir comentando. A los que no les funcione el audio, bueno, para que lo puedan verificar les voy a mandar al WhatsApp, ¿no? Ya, ahí les va. Vamos a ver los dos videitos. Vamos a ver un videíto en el cual nos da un poquito de la historia de los servidores. Sí, vamos a proyectar. Vamos a recordar la evolución de los almacenamientos y el otro voy a presentar un poquito de los servidores NAS, ¿no? Ahora que un poquito hay gente que todavía no ha manejado esto, pero ya en su futuro ya siquiera tengan una idea de lo que es un servidor. Entonces, bueno, vamos a pasar. Déjeme un ratito. Los dispositivos de almacenamiento informático Ya, esperen un ratito. han cambiado mucho en las últimas décadas. Ya, esperen un ratito, vamos a regresarle. Ya, entonces vamos a ver. Los dispositivos de almacenamiento informático han cambiado mucho en las últimas décadas. La tecnología ha avanzado tanto que hemos saltado de utilizar pilas de tarjetas perforadas para almacenar y transmitir datos por unidades flash y almacenamiento en la nube. Hagamos un recorrido por la evolución de los dispositivos de almacenamiento. En la década de los 50 se crean las tarjetas perforadas que podían almacenar hasta 960 bytes. No está desincronizado. Voy a sincronizarle bien a mi computadora. Por esto del internet, a veces se me acelera el video con el audio. Los dispositivos de almacenamiento informático han cambiado mucho en las últimas décadas. Y ahora sí, 1, 2. Los dispositivos de almacenamiento informático han cambiado mucho en las últimas décadas. La tecnología ha avanzado tanto que hemos saltado de utilizar pilas de tarjetas perforadas para almacenar y transmitir datos por unidades flash y almacenamiento en la nube. Hagamos un recorrido por la evolución de los dispositivos de almacenamiento. En la década de los 50 se crean las tarjetas perforadas que podían almacenar hasta 960 bytes. Las perforaciones de las tarjetas representaban los ceros y los espacios no perforados los 1. El almacenamiento de un solo archivo MP3 de 2 minutos hubiera obligado a utilizar más de 40.000 tarjetas. En la década de los 60 se crean las cintas magnéticas, utilizadas popularmente en cassettes de audio y video, pero también revolucionaron el sector informático. Una bobina de cinta magnética equivalía a 10.000 tarjetas perforadas. En cuanto al tamaño, podía tener una longitud de entre 2.400 y 4.800 pies. Una bobina podía almacenar alrededor de 5 a 10 megabytes. En la década de los 70 nacen los disquetes de 5,25 pulgadas. Este sistema de almacenamiento surgió por la demanda existente de un dispositivo de almacenamiento portátil para los PCs domésticos. Uno de estos discos podía almacenar hasta 1,2 megabytes. Los juegos de PC clásicos de esta época, como los King Quest de Sierra, se distribuían en estos discos. En la década de los 80 se crean los disquetes de 3,5 pulgadas. Alcanzaron gran popularidad por su combinación de carácter portátil y durabilidad, lo que los hizo perdurar por 3 décadas. Un solo disquete podía contener un archivo de texto de 375 páginas a un espacio. En la década de los 90 son fabricados los CDs que revolucionaron la industria de la música. Su capacidad de almacenamiento es 450 veces superior a la de un disquete. Podía contener 80 minutos de tu música favorita o un total de 700 megabytes.
Más tarde, en los 90, se crearon los discos zip. Uno solo de estos discos puede almacenar entre 100 y 750 megabytes. Se convirtieron en el dispositivo de almacenamiento preferido a finales de la década. Su gran capacidad y su velocidad de reproducción y grabación los convertían en la opción ideal para hacer backups. En la primera década del siglo XXI se crearon las unidades flash. Pueden almacenar entre 8 megabytes y 256 gigabytes. Representaron un enorme avance de la tecnología de almacenamiento de usuario final. Eran rentables, fáciles de usar. Una sola memoria podía almacenar casi 200.000 páginas web de ese entonces. En los 2000 nacen los discos duros portátiles. Pueden almacenar entre 25 gigabytes y 4 terabytes. Son útiles para hacer backups y archivos de gran tamaño. 1 terabyte puede contener alrededor de 16 días de video en calidad DVD. Las opciones de almacenamiento actuales son prácticamente ilimitadas gracias al almacenamiento en la nube, disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Ya no, entonces más o menos la historia un poquito de cómo fue evolucionando, ¿no? Viendo desde otro punto de vista, ¿no? Desde bueno, de uno que yo le sigo, de que yo soy suscriptor, que se llama Maestro de la Computación, ¿no? Ahora les voy a presentar otro video para ver un poquito sobre los servidores NAS, ¿no? Para ver si un poquito me entienden sobre qué es un servidor NAS y un servidor físico. No ha sido este. Quiero que tengan una idea de lo que es un servidor NAS. Todo les voy a... Este video va a durar 5 minutitos. Con todo les voy a copiar en los WhatsApp, ¿ya? Para las personas que no tengan audio, lo revisen después. Financiero de Robert Kiyosaki. Ya me sale de Robert Kiyosaki. ¿Alguien es fanático de Robert Kiyosaki? ¿Saben quién es Robert Kiyosaki? Claro, pues sí. Padre rico, padre pobre. Janeta, ¿sabe, Inge? Señor Janeta, ¿sabe? Que jugaba en Supercampeones, ¿no es, Inge? Sáquelo, Olivares, Inge. Sáquelo al Olivares. Ya, Robert Kiyosaki es uno de los más grandes millonarios del mundo. Por ejemplo, los que estudian emprendimiento, él es como decir el padre de la teoría del emprendimiento. Entonces, él tiene varios libros en los cuales él dice cómo comenzó a generar su dinero, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, tiene el lema que no es necesario que tú te mates estudiando tanto en la vida, sino que tienes que ser vivo en la vida, ¿no? Comenzar desde que tú eres pequeño a tener una educación financiera, ¿no? O saber diferenciar entre qué es un consumidor y qué es un productor, ¿no? Entonces, en este caso, la mayoría de nosotros somos consumidores. Vemos algo y ya compramos, vemos algo ya nos interesa, que ya compramos. Pero él, por ejemplo, tiene la convicción de ser un productor. ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, ve la necesidad. Ahí viene las frases que saben decir, ¿no? Mientras ocurre un problema, siempre hay una oportunidad. Entonces dice, mientras unos están llorando, otros están vendiendo pañuelos. Entonces tiene una idea chévere de cómo él enfrentó su vida, ¿no? Entonces él tiene un libro en el cual se llama Padre Rico o Padre Pobre, ¿no? Entonces él asemeja al padre pobre al papá de él, ¿no? Porque dice, el papá de él era un gran catedrático, millonario, bueno, no millonario, sino era bien preparado, era un magíster, PhD también creo que era. Pero, por ejemplo, él nunca pudo realizar grandes negocios. Entonces, por ejemplo, él solo esperaba que al final del mes le paguen el sueldo y listo, y al final no hizo nada. Él le cataloga como el padre pobre. Y el padre rico, por ejemplo, le cataloga a un papá de un amiguito de él, el cual no sabía ni leer ni escribir y tenía varios restaurantes, varios negocios. Entonces, lo que el papá ganaba durante toda su vida como catedrático universitario y tanta cosa, el otro papá rico de él le decía, él ganaba por años, ¿no? Entonces, él logró posesionar sus marcas en el mercado
y solo fue la viveza de él, entonces no es que él fue, estudió y nada tan cosa, entonces tiene una convicción chévere de cómo enfrentar a los negocios, entonces abarca a todas las personas, seas preparado o no seas preparado, entonces para poder realizar un emprendimiento, o sea, son chéveres esos libros de él, sí, sí, sí me he leído eso. Ya, entonces siguiendo, ¿no? Haciendo un capez, ya vamos a... A todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a explicar qué es un NAS. Es cierto que hace una semana subió un presupuesto al canal acerca de un NAS y A ver, unos cuantos espérense un usuarios... ratito, no estoy Presentando. Ya, es eso. Ya vamos a... Cristian Nicolás, por eso lean nomás de Robert Kiyosaki, es buena, es muy bueno. Y si no, se ven hay un libro leído ya de él ya, entonces van y ponen en YouTube nomás. De Robert Kiyosaki. Y él es el papá, el mentor de todos los que hoy en día son supuestamente los mentores, los coaches de negocios, todos se refieren al panda. Sí me he leído yo 3 libros del panda. Sí, es chévere. De nuevo al canal, hoy vamos a explicar qué es un NAS. Es cierto que hace una semana subió un presupuesto al canal acerca de un NAS y unos cuantos usuarios preguntaron, ¿pero qué es un NAS? Bueno, NAS es la abreviación de Network Attached Storage o Sistema de Almacenamiento en Red. Yo creo que con estas palabras ya queda bastante claro. No es ni más ni menos que un sistema pensado para almacenar datos y que normalmente se conecta por cable de red a nuestro equipo o también lo podemos conectar por Wi-Fi, aunque también suelen tener puertos USB 3.0, que es lo más normal a día de hoy, dado que los 2.0 son algo más lentos, o por puertos Firewire. Así que, una vez dicho esto, vamos a seguir un poco con la introducción. Primero de todo, voy a deciros que en el mercado nos encontramos los típicos NAS PUM de este tipo, que son los que seguramente todos habéis visto, ¿no? Son estas típicas cajitas en las cuales podemos poner desde un disco duro hasta 16 discos duros y que nos permiten pues tener nuestros datos almacenados y suelen ser unas cajitas muy pequeñitas con fuente de alimentación, se conectan a la red y se gestionan mediante HTTP, es decir, mediante nuestro propio navegador vamos a acceder al panel de control de estas unidades. También tenemos de otro tipo, que son los que más conocen toda aquella gente que se dedica al mundo de los servidores como yo, que serían como estos de aquí. Y en tal cual caso, pues estamos hablando ya de servidores puros y duros y unidades de almacenamiento. Claro que estas a veces rondan unos precios desorbitados de 35, 40.000 dólares. Aparte hay que montarles discos duros. Hay unidades de estas de almacenamiento que soportan hasta 140 discos duros. Yo sé que este mundo no es el que estáis acostumbrado y por eso hice el presupuesto, es decir, el presupuesto es una unidad NAS híbrida entre estos dos sistemas. ¿Es algo menos eficiente? Sí. La verdad es que estos dos sistemas que os he presentado son más eficientes, pero la verdad es que son también bastante más caros. Entonces hay soluciones muy sencillas para conectar nuestros datos en red. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, pues el principal beneficio que tiene es que no están siempre encendidos, es decir, un sistema NAS normalmente se mantiene en stand-by y cuando alguien le hace una petición o de lectura o de escritura, se encienden. Por tanto, consiguen pues un incremento del ahorro energético y a un poco más de cuidado del medio ambiente que los discos duros convencionales enchufados a nuestro ordenador que siempre van a estar en marcha. Otra de las cosas, como he dicho antes, es que se suelen poder gestionar mediante HTTP, es decir, nos conectamos mediante el navegador al panel de gestión de las unidades NAS y desde ahí podemos configurar cualquier parámetro. También hay que decir que si los tenemos conectados a nuestra red doméstica o nuestra red profesional, ya sea de una oficina o de una empresa grande, podemos habilitarles acceso desde Internet, lo cual quiere decir que podemos tener esa unidad de almacenamiento pues, con conexión desde cualquier lugar del mundo. Y otra de las cosas que normalmente caracteriza a los NAS es que utilizan sistemas RAID. Haré un vídeo específico explicando lo que son las RAID, pero esto es para que lo entendamos. Las RAIDs, de una forma muy básica, es coger más de un disco duro y combinarlos para obtener ciertos beneficios, ya sea de lectura, ya sea de escritura o ya sea de protección de datos. Entonces, eso es muy interesante porque la protección de datos es algo que normalmente los usuarios particulares no tienen muy en cuenta. Es decir,
no suelen tener en cuenta que guardan todas sus fotos en un solo disco duro y si este se rompe, pierden todo el contenido. Una buena política de seguridad o de copia de seguridad sería lo ideal, haciendo backups ya sean CDs o en DVDs o en otro tipo de unidad de almacenamiento. Para eso existen los NAS también. Un NAS puede servirte como unidad de copia de tus datos del ordenador a una unidad más segura utilizando sistemas RAID. Y bueno, ya está, chicos, no hay nada más que explicar acerca de los NAS. La verdad es que si queréis entrar en el fantástico mundo de los NAS, os recomiendo que si queréis, pues paséis por la web de hardwaspera.com, en la cual pues estoy acabando de construir todos los foros a medida, pero que me podéis ir dejando ya allí preguntas y iré creando foros a medida y respondiendo preguntas y haciendo artículos más específicos. Me gustaría tener más tiempo para dedicarle a la web y para poder hacer artículos guapos, artículos bien redactados acerca de todo este tipo de contenido, pero por desgracia no tengo. Así que ya sabéis que sigo buscando colaboradores o redactores si sois apasionados de las tecnologías, si sois estudiantes de tecnología. Tal vez os interese, dado que utilizo un tipo de códigos facilitados por Google, como son los RelAuthor y demás, que son capaces de vincular los artículos con los autores de una manera muy buena, de tal forma que eso sirve como perfil profesional. Es decir, si en vuestro perfil de la web ponéis vuestro Twitter, Facebook y demás, todo eso luego se tiene en cuenta y se posiciona. Pero no me enrollo más con el tema de la web, que eso ya poco a poco ya os iré introduciendo. Yo os traeré un vídeo a medida a la que todo esté ya perfectamente consolidado. Lo que sí me gustaría, pues como siempre, es que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Ya, entonces, muchas gracias. Ahorita va con cortes comerciales, ¿no? Ya, entonces, bueno, explicando un poquito, ¿no? Como les decía, ustedes ya cuando vayan a trabajar, no necesariamente deben ir a la parte eléctrica, ¿no? Donde ustedes sepan, inclusive, bueno, ¿no? Si ustedes ven los escadas eléctricos, siempre vamos a encontrarnos con un servidor, un cuarto de servidores. En este caso sí es un poquito que ustedes deberían saber qué contiene un NAS, ¿no? Como decía, ¿no? Es un arreglo de discos duros. Y ya depende un poquito de la electrónica que cada uno tenga. Por ejemplo, en el que acabamos de ver el video, decía que un poquito también estos sistemas NAS nos ayudan a proteger el medio ambiente. ¿Cómo protegen el medio ambiente? Pues depende de qué disco está utilizando o qué disco está grabando y los otros les va a pagar automáticamente. Como ustedes saben, el ahorro de energía ya es un poquito conservación del planeta. Sí, pues más o menos que tengan una idea general, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar sobre las comunicaciones, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Sí, hoy en día ha evolucionado tanto con esto igual de la pandemia que la mayoría ya tiene internet en las casas, ¿no? Entonces, ¿qué se basa la comunicación, no? Tratar de asociar cada uno de los elementos que involucrarían tener una red, ¿no? En este caso, tener una red LAN, ¿no? Pues en este caso, ahora, en la actualidad, ¿qué tenemos en nuestra casa? Tenemos nuestra red. ¿Qué tiene nuestra redcita? Tiene nuestras computadoras, en este caso nuestras laptops o nuestras computadoras de escritorio. Y lo general, ¿no? El que menos ahora tiene un teléfono móvil, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica? A través de la red Wi-Fi, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué nos permite? Nos permite comunicarnos con diversos servidores. En este caso, el servidor de YouTube, a los que nos encantan los videos, servidor de Facebook y así otros servidores, ¿no? Entonces, hoy las comunicaciones, como digo, tienen un gran avance en el mundo entero, pues nos permiten un poquito manejar la multimedia, ¿no? El entretenimiento, también, bueno, la investigación nos permite manejar todo, ¿no? Las finanzas y todo. Entonces, son varios tipos de comunicaciones que hoy en día se manejan, ¿no? Entonces, los medios ya son diversos medios y ya difieren de la operación o de la forma que nosotros estemos realizando. Entonces, por ejemplo, bueno, para nuestro hogar, red Wi-Fi, ¿no? Pero, por ejemplo, para otros sistemas se puede tener en cuenta otros diferentes tipos de comunicaciones, ¿sí? Hoy en día, como les digo, no, bueno, siguiendo en la siguiente figurita, tenemos varias maneras de comunicarnos. Por ejemplo, tenemos varios programas, ¿no? Entonces, entre los cuales
El primero que yo conocí para hacer, en vez del Meet, para hacer videollamada y tanta cosa, es el Skype, ¿no? El Skype ya tiene años de años, ¿no? Entonces, en el Skype, inclusive, si ustedes ponen saldo en el Skype, ustedes pueden hacer llamadas internacionales a números, ¿no? Pues cuando a ustedes les llaman de Skype, por ejemplo, a mí me llamaban de la empresa que yo trabajaba en una empresa en una empresa que daba sistemas de seguridad. Entonces, ¿cómo me comunicaba? Me llamaban de aquí a Ecuador y me mandaban a Bogotá a veces. Entonces me tocaba ir, entonces como no había cómo comunicar, pues, cogían y compraban saldo y me llamaban. A mí me salían unos números medios raros, ¿no? Cuando alguien les llame con unos números 0000 o algo, ustedes tienen que saber que les están llamando de Sky, ¿ya? Me esperan un momentito, ¿ya? Ya, entonces, como le digo, no, hay varias ya cosas que hoy han cambiado. Por ejemplo, bueno, el Hacknux, no sé si alguien ha utilizado esa aplicación, el Dropbox, bueno, el Line. Bueno, la mayoría creo que hemos utilizado el OneDrive, el Google Drive, eh, Gmail y todos los asociados, ¿no? Entonces, ¿cómo les diría a ustedes, no? En cuestiones de comunicaciones. Ya. Ahora voy a comentar, ¿no? De dos tipos de comunicaciones que durante la carrera ustedes debieron aprender. Uno de estas es la comunicación RS-232 y la otra RS-485, ¿no? Me van a ayudar dos personas igual, ¿no? Por favor, a ver, me va a ayudar. Señor Janeta me va a ayudar. A ver, señor Janeta, ya está por ahí, señor. Sí, que presente. A ver, me va a ayudar con la lectura, por favor. A ver, comunicación RS 232. En español, por favor. En un momento, RS 232, EIA 232 fue el estándar de comunicación más utilizado en el planeta. Fue definido y redefinido muchas veces. La EIA significa Asociación de Industrias Electrónicas y la RS significa estándar recomendado. Siendo ese el caso, siempre fue bastante suelto. Las características físicas de hardware incluyen un subconector de 25 y 9 pines RS-232. Es capaz de operar a velocidad de datos de hasta 20 kbps y puede enviar datos de a 50 pies. La velocidad de datos máxima absoluta es difícil de precisar debido a las diferencias en la línea de transmisión y la longitud del cable. Es posible operar a velocidades de datos bastante altas si la distancia es corta. Los niveles de voltaje se definen en un rango de menos 12 a 12 voltios. RS-232 también tiene un solo extremo. Esto significa que una sola señal eléctrica se compara con una señal común a tierra para determinar estados lógicos binarios. Un voltaje de 12 voltios, generalmente de 3 a 10 voltios, representa un cero binario, y de menos 12 voltios, de 3 a menos 10 voltios, es de 1. Además, RS-232 es un protocolo serial asíncrono. Esto implica que la palabra de datos se transmite como bits individuales al receptor, lo que vuelve a unir la palabra. Para que esto suceda correctamente, la velocidad de datos, el movimiento de la mano, los bits de inicio y parada y la verificación de errores deben estar predefinidas. RS-232 también es un protocolo no balanceado. Utiliza un solo conductor para cada señal y una tierra común.
El nivel de la señal es relativo al terreno común. Este método es económico y sencillo. Sin embargo, también es susceptible al ruido y casi siempre requiere una velocidad de datos más baja que los protocolos balanceados como RS422 o RS485. Bueno, una de las comunicaciones que ustedes se van a topar es la famosa R32, ¿no? Sí, como ustedes saben, bueno, voy a conectar mi pizarroncito para un poquito explicarles, para que algo tengan, ¿no? A ver, espera. Ya, bueno, vamos a explicar despuesito. A ver, me va a ayudar otro compañero con las RS480. Me va a ayudar el señor. A ver, me va a ayudar la señorita. Vamos a ver. Ahí. Cubi, señorita Cubi. Sí. Me va a ayudar ya. Señorita Olivares, dije. Me va a ayudar. A ver. Señorita Michelle me va a ayudar a ver. Me va a ayudar la señorita Socasi. ¿Sí está por ahí la señorita Socasi? Dije, buenas noches. Tengo una consulta. A ver, dígame. Dije una consulta, o sea, muy aparte a lo que estamos viendo ahorita. ¿Será que se puede hacer una consulta eléctrica? Ya, dígame. Eso cuesta, pues, mijo. Claro, tiene otro Dije, precio. ¿qué pasa si yo tengo una fuente, la verdad, una fuente de 110 a 24 voltios? Ya. Funciona a 110. Yo tengo mi línea y mi neutro y mi tierra. Ya. Es normal de que a mi fuente le conecte la línea y con conectarle el cable. A ver, la tierra está conectado al chasis de mi caja donde tengo armado todo el tablero. Ya. Y solo con conectarle el neutro en la tierra ya me funciona la fuente, pero luego cuando le conecto el neutro, o sea, igual me sigue funcionando. Eso es normal, ¿no? ¿O no? No tiene que conectar el neutro con la tierra tiene que tener a una protección, a una varilla o en el tablero debe tener una tierra. No debe conectar el neutro con la tierra. Claro, sino que, o sea, en este tablero vienen la tierra aparte, la tierra, neutro y las tres fases, de las cuales yo solo cojo mi fuente de 110 voltios. Pero yo al conectar el cable, por ejemplo, si yo le cojo y cojo el cable de tierra y le conecto al neutro de la fuente, prende. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, tiene que tener su propia tierra. No puede conectar el neutro con la tierra. Porque cuando sí tengo yo neutro, tierra y la línea. Sino que me refiero a que, o sea, la tierra ya está, sino que si yo le conecto ese cable al neutro de la fuente, ¿está bien que se prenda o no? O sea, no me refiero a que si le conecto la tierra en vez de neutro, no, sino que lo que está pasando ahorita es que esa tierra, al conectarle en la bornera del neutro de mi fuente, se enciende. La tierra, no, o sea que usted le pone la tierra en el neutro, está mal eso, tiene que poner donde es. Sí. No creo que me entiende, o sea, yo sí le explico lo que usted me quiere decir, que yo no puedo conectar el neutro, la tierra en el neutro, sino yo tengo que tener mi tierra, mi neutro y mi línea. Sino que al momento de conectarle la tierra, o sea, yo estoy haciendo una prueba nomás, le cojo la tierra y le conecto una fuente y se prende esa fuente. Es que sí se va a prender porque está con referencia cero, debe casi tener el mismo referencia con el neutro, por eso se le está prendiendo. Ya, o sea, sí, claro que no debo conectar así, sino que estaba haciendo una prueba y veo que se me está encendiendo esa fuente. Es que lo que pasa es que el neutro y la tierra, si están bien hechos, debería tener una referencia más o menos de diferencia entre tierra y neutro de 1 voltio.
Entonces imagínense, casi es una referencia que son casi iguales, entonces por ende sí se le va a aprender. Sí. Ah, ya, 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 ya. Ah, eso nomás era ahí que estaba como medio dudoso. Ya, no importa. Ya Ya no, dije, gracias. ya hasta luego. Ya, entonces, voy a proyectar aquí, ¿no? Ya, entonces, lo que ustedes van a encontrarse en la industria va a ser lo siguiente, ¿no? Van a tener los protocolos RS232 y el famoso RS485, ¿no? RS485. Ya, a ver, ¿cuál sería la diferencia primero? A ver, eso siempre van a encontrarse en la industria. Siempre van a encontrar en la industria. Entonces, bueno, durante los protocolos, lo que se busca primero es la comunicación, ¿no? La distancia, ¿no? Aquí viene mucho la diferencia, ¿no? Ah, también hay una comunicación 422, ¿no? Que es igual parecida a la 485. Ya, bueno, la comunicación, bueno, hablando de comunicaciones que nosotros siempre vamos a tener, esa solo nos va a ayudar entre 10 hasta 12 metros, ¿no? Entonces, para realizar una transmisión sería o 232. Y mientras que la 485, esa nos permite hasta 1200 metros. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo se transmiten los datos? No, lo transmitimos igualitos, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Pero depende, ¿no? Por ejemplo, de si tenemos una computadora a otra computadora, ¿no? Entonces, como les digo, la computadora no debe sobrepasar los 12 metros o 10 metros, ¿no? Pues lo que sí debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Tenemos que saber cómo se va a transmitir, ¿no? Eso quería hablarles un poquito. Ya, entonces, ya siempre para utilizar una transmisión 232, siempre debemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la tierra con la tierra, el receptor con el transmisor y el transmisor con el receptor, ¿no? Entonces, aquí se utilizan los famosos DB9, ¿no? No sé si es que alguien ha escuchado. Ahí sí me confirmo. ¿Alguien ha ponchado DB9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me confirman? A ver, ¿alguien ha ponchado? 2, 3, 4, 5, Sí. 7, 8, 9, ya. Por ejemplo, no, el 2 parece, bueno, ahí sí, me disculpan, no. El 2 parece que es transmisión X, el 3 es recepción y el cinco es GND, ¿no? Entonces aquí igual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen un cable, no? Entonces, para hacer transmisión serial, ¿no? Entonces, pasándonos de coles a nabos, ¿no? Entonces, tienen que puentear estos, ¿no? Entonces, así tienen que soldar. Entonces, ahí ya tenemos una transmisión RS232. Pero nosotros si tenemos ya 485, entonces tenemos un bus, ¿no? Bueno, hay varias versiones de 485, una full duplex y una half duplex, ¿no? Pues, por ejemplo, haciendo un sistemita de cámaras, como yo hacía, ¿no? Las cámaras, ¿no? O los controles de accesos o los PLCs, por ejemplo, pongamos los PLCs, ¿ya? Nosotros ya descubrimos que los PLCs hablan 485, ¿no? Entonces ponemos la bola de PLCs. Nosotros utilizamos una comunicación full duplex. Bueno, aquí voy a ponerle, ¿no? Full duplex, full duplex. Y HAL duplex, ¿no? HAL duplex, creo que es así, duplex. Ya. Entonces tenemos que tener en cuenta los cableados, ¿no? Sí, entonces, en un ratito. Está muriendo un gato por acá, por mi casa. Ya voy a echarle el gato. Ah, entonces, está muriendo un gatito. Ya no, entonces vamos, bueno, la diferencia entre HAL duplex es los hilos nomás, ¿no? Sí, ya, entonces, por ejemplo, en full duplex vamos a utilizar 4 cables, sí, entonces tenemos
como una comunicación que va y otra que regresa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, full duplex o HAL duplex, solo dos cables, ¿no? Entonces, por el mismo cable va a ir y regresar. En este caso, bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, sería full duplex o HAL duplex, ¿cómo debemos cablear, ¿no? Entonces, siempre el PLC va a tener, ¿no? Igual, ¿no? Un RX y un ETX, ¿no? Entonces, debemos hacer un busito nomás. Está muriendo un gatito por ahí atrás. Ya, entonces, ¿cómo lo haríamos? Está de Ya, cacería, Ingergato. así veo. Ya, entonces, esto quería tener un poquito de hincapié, ¿no? Cuando ustedes vayan a la industria se van a encontrar, ¿no? Con cualquier cosa que hable 485, ¿no? Ya todo este bus, todo lo largo tiene que tener 1200 metros que podían abarcar. Y podían abarcar hasta 256 dispositivos. Ya, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en las comunicaciones que más van a manejar, como les digo, van a ser de este tipo. Tienen que tener en cuenta esto nada más, ¿no? Cuando, por ejemplo, hagamos 232, que tienen que cruzar, ¿no? Tienen que ser como si fuera un cable cruzado entre el 2 y el 3 y el 2 y el 3. Entonces, cruzan estos y ya tienen cómo funciona un RS232. Ahora, si tienen 485, tienen que tener en cuenta, ¿no? Que los dos cables o cuatro cables deben llegar a lo mismo, ¿no? RX con RX, TX con TX. Y aquí, por ejemplo, aquí vamos mandando todos los datos, ¿no? Entonces, a uno podemos ponerle que sea master y a otros ponemos esclavos, ¿no? Esclavos. Ya, entonces, ¿qué quiero decir? Es que, por ejemplo, el uno va a mandar datos y toditos van a recibir, ¿no? Entonces, como reciben todos, ya al que le toque, al que quiera funcionar, ese va a funcionar. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, no? Diferenciamos con direcciones. ¿Sí? Entonces, aquí podemos la dirección uno, es la dirección 2. Entonces, este es el máster. Entonces, este máster, ¿cómo va a comunicarse? Va a decir, no, yo me quiero comunicar con el de la dirección uno y me haga tal cosa, ¿no? Entonces, este se encarga y manda por el bus y a su vez este manda y nos permite, o sea, manda la dirección uno y solo el que tenga la dirección uno actúa, ¿no? En este caso actuaría este, ¿no? Ahora yo mando la dirección 2 y solo va a actuar este, ¿no? Entonces, eso más o menos quería enfocarme un poquito para que ustedes sepan y conozcan acerca de los protocolos, ¿no? Los que más van a utilizar durante su vida en este caso, ¿no? Sí. No necesariamente ustedes van a utilizar netamente en PLCs, sino va a haber una serie de cosas que ustedes que ustedes van a utilizar, ¿no? Durante toda su trayectoria, durante toda su vida en el Instituto Central Técnico. Ya, entonces no sé si tengan algunas preguntas, más o menos traté de enfocar, más o menos darles criterios, dar ideas en lo que se les puede venir en su futuro, ¿no? Y ver un poquito más, enseñarles un poquito de servidores. Como les digo, no, me hubiera gustado enlazar un PLC, el AVIU con la tarjeta de adquisición de datos, pero por esto de la pandemia no lo pudimos hacer. Pero bueno, les he tratado de dar criterios que les pueden servir de los almacenamientos de datos y los almacenamientos aquí netamente de cómo se podría hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De Arduino, ¿no? Por ejemplo, tengo el AVIU, ¿no? Tengo el AVIU, se debería hacer, ¿no? La práctica del AVIU, ¿no? Ya, entonces, en la práctica del AVIU, en la PCcita, bueno, deberíamos hacer el programa y todo, ¿no? En la PC deberíamos tener un puerto RS232, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿no? RX, TX y GND, ¿no? Entonces, aquí debería tener nuestra PC un DB9, ¿no? DB9. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en la tarjeta de adquisición, debería haber tenido igual, ¿no? Una transmisión, una recepción y una GND, ¿no? De la Tierra para equiletos. Debemos cablear de esta manera. Este debería venir, ay, perdón, este debería haber venido así mismo. Ya, entonces, y aquí, por ejemplo, en la tarjeta,
con la tarjeta llegaba los datos y aquí poníamos por ahí en un protito un pulsador y dábamos un pulso y acá en el avión, ¿no? En el programa del avión debería encenderse un LED, ¿no? Entonces aquí se prendía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, teníamos un botoncito, ¿no? Un botón, digamos, ¿no? On, off. Entonces, movíamos el botoncito y mandaba vuelta los datos, ¿no? De la PC y acá vuelta teníamos una resistencia y aquí se prendía, ¿no? Más o menos eso me hubiera gustado hacer, ¿no? Pero está enfocado a la comunicación. Entonces, en la PC deberíamos haber visto que nuestra PC tenga un 232. En la mayoría de laptops ya no viene el 232, ¿no? Entonces nos hubiera tocado comprar un conversor, ¿no? Conversor, ahora hay, por ejemplo, un USB, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta parte es USB y acá nos sale lo que les digo, ¿no? TX, RX y GND, ¿no? Pues de aquí partíamos, ¿no? Para partir a la tarjeta de adquisición de datos y listo, ¿no? Eso sería, entonces, no sé si tengo una pregunta, entonces en este momento me la realizan, ¿no? Dije, aparte de lo que nos dio hoy la clase, una pregunta, tal vez los temitas que mañana van a ir en el examen, por favor. Bueno, en la Chuta, les prueba. voy a tomar una prueba súper sorpresa, ¿no? Va en un proceso cada uno, ya de todo lo que hemos visto. No, pues Inge, pero hay los temitas por si acaso, una para estudiar. Los temitas tienen que estudiar todo lo que hemos visto, desde la view tienen que estudiar. El que sabe manejar la view va a dar de manera correcta la prueba, ¿no? Chuta, y los que no tienen computadora, ¿cómo hacemos, Inge? En la view nomás, un tutorial duro de la view nada más. Ahí le hago a papel, aunque sea, Inge, veamos si es que funciona. Ya, Desde la- entonces, de debercito, lo único que les voy a pedir es vamos a mandar solo un deber, ¿no? Hay un foro que yo creé, ¿no? Para los dos cursos, entonces ahí yo les puse que me describan, ¿no? Los tipos de comunicaciones que a ustedes más les gustan, ¿no? Los tipos de comunicaciones que más manejen. Solo es un foro, necesito que escriban unas 4 a 10 líneas y listo, ¿no? Esa va a ser el último deber que yo les voy a enviar. ¿Sí? A los dos cursos ya está creado, ¿no? Hasta el último ha sido de mandar deberes, Inge. Claro. Todos tenemos que mandar deberes. Ya, entonces ahí vamos. Pues, dije, ya muchos deberes, ya califica mucho también, ya. Se Tengo que merece. cumplir con el CIRA, güey. Su carpeta de control, nada más, está como 100 archivos ahí, ve, dije. Claro, es que ese es el trabajo de uno. Bueno, entonces esos chicos, Inge, y con respecto a la evaluación final, ¿alguna la palabra o evaluación, algo? la evaluación final vamos a dar la otra semana, el día lunes vamos a dar el día lunes vamos a dar los de sexto A y el día viernes vamos a dar los de sexto B, ¿sí? Entonces, en este momento solo me quedo con los de sexto B. Sí, bueno,